Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a hablar del MVP. Antes de arrancar, quisiera saber si ustedes han escuchado este término o qué se imaginan de él. Vamos a ver, acá nos dicen algo en el chat. Ni idea. Listo. ¿Alguien tiene de pronto, sabe algo? Pedro, Edwin, ¿ninguno? Bueno, entonces vamos a revisarlo. Entonces aquí está la definición de un MVP. Un MVP, ¿qué es? Es un producto mínimo viable. Es aquel que nos permite lanzar un producto con el mínimo de funciones posible para que podamos aprender información relevante de su lanzamiento y uso de los usuarios mediante una serie de métricas. ¿Esto qué quiere decir? Es básicamente que es una pequeña representación de un entregable de un entregable más grande. Un ejemplo de ello es, si yo quiero construir un carro y yo a mi cliente, pues en un día no le voy a entregar un carro, pero le puedo entregar una tabla con 4 ruedas, que finalmente le va a servir para movilizarse, pero no va a tener las comodidades que ya tiene un automóvil. Entonces un MVP es un pequeño entregable de aquello que nos ha pedido nuestro usuario y que nos sirve para conocer información sobre lo que esté esperando el usuario o por el contrario nos va a decir yo no quiero esto de una manera sino de otra. Ya más adelante voy a ampliar un poco más el concepto para que lo puedan entender mejor. ¿Para qué se utiliza? Entonces, aquí lo que tenemos es que dentro de los complejos contextos, eh, los, los contextos complejos, perdón, es utilizado para disminuir la probabilidad de desperdicios. Cuando hablamos de desperdicios, es que yo estoy haciendo o trabajando o dedicando mi tiempo en algo que el usuario final no va a querer. Un ejemplo, si yo vivo en una ciudad muy fría y le voy a construir un carro a mi usuario y le coloco aire acondicionado a ese carro, pues el usuario me va a decir, venga, usted me puso aire acondicionado y aquí no lo necesito y me está cobrando más por ponerle aire. Entonces, eso es lo que nos ahorraría ese tipo de situaciones. Por eso hablamos de que es un desperdicio, porque hay desperdicio en tiempos y puede existir un desperdicio en costos. Aquí en la figurita que ustedes ven en pantalla, pues se puede explicar un poco mejor. Aquí vemos que estamos hablando de navegación. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos en un MVP? Pues aquí un ratoncito, una pequeña canoa. Después lo que vemos es a una persona navegando en una canoa. Y finalmente tenemos un barco con varias personas navegando en el mar. Entonces aquí está el mínimo viable, que sería el MVP, y el viable, que sería el producto final construido. Ahora, como estábamos hablando de que un MVP no debe ser grande, ¿cuál es el tamaño que debe tener un MVP? ¿Ustedes qué piensan? El necesario para darle entrega de valor al cliente, ¿no? Correcto. Sí, porque pues no hay un tamaño establecido, no hay una medida para esto. La única medida que yo tengo es que genere valor, con lo mínimo, pero que genere valor. O sea que pueden haber MVPs más grandes que otros. Eh,
¿Y cómo lo puedo yo saber si tengo el MVP correcto? Pues aquí tengo dos frases donde vemos, si tenemos dudas en la inclusión de características, pues sencillamente ese valor agregado debemos de eliminarlo. O si hablamos de que no sirve para validar una hipótesis de valor, tampoco va a ser una característica que nos sirva para nosotros entregar ese MVP. ¿Por qué? Porque finalmente no nos van a ayudar al objetivo principal del MVP, que es disminuir los desperdicios y conocer el feedback del usuario para saber en dónde están las posibles mejoras del producto. Ahora, ¿qué pasa? Si un MVP no es viable, puede pasar. Puede ser que yo genere un MVP y sencillamente pues no sirve. Entonces allí yo, ¿qué digo? No, pues perdí el tiempo y tengo que volver a empezar desde cero. No, no necesariamente. ¿Por qué? Porque si yo encuentro una hipótesis, ay, qué pena. Si yo encuentro que en el MVP que acabé de entregar hay algo de mejoras, pues yo lo puedo aprovechar para aprender de los errores y asimismo darle una satisfacción al usuario en lo que me está pidiendo. Entonces, no significa que tenga que empezar desde cero, sino que lo que puedo hacer es trabajar sobre ese MVP y mejorarlo. Un ejemplo de un MVP, Dropbox. Dropbox empezó con un MVP. La empresa Dropbox no lanzó directamente su nube para que todas las personas almacenaran sus contenidos, sino que ellos lo primero que hicieron fue, a manera de demo, un video explicando cómo iba a funcionar la herramienta Dropbox y cuáles eran como sus utilidades y su valor. Lo lanzaron y entonces ya lo que hicieron fue empezar a tener ese feedback de los usuarios en donde cada usuario expresaba si veía un beneficio o por el contrario alguna opción a la que no le veía ninguna utilidad. Y pues esa fue la manera en que ellos empezaron a construir esta herramienta. Bueno, eso era lo que yo les traía hoy para hablar acerca del MVP. ¿Alguien tiene una inquietud o comentario, sugerencia o aporte? No, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, si no tenemos más comentarios, pues... Ay, casi no lo, perdón, no, todo súper claro, gracias. Es que casi no logro quitarle el coso. Tranquilo, ¿tiene algún Perdón. comentario o pregunta? ¿Cómo así, Denise? No, que hace rato estaba tratando de quitar el micrófono y nada que podía. Para decir que no, que todo Pero era listo, ya. súper claro. Ah, bueno, no, me alegra eso que haya quedado claro. Y pues les quiero dar las gracias por este espacio y por escuchar este tema que de pronto nos puede servir en algún momento de nuestras vidas y que no solo se aplica en lo laboral, sino que también podemos aplicarlo a nivel personal. Muchas gracias a todos y una feliz noche. Y nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias, Brady. Chao, chao. Listo, pues. Chao.